Bienvenidos. Y estaba mencionando, espero que esta clase sirva de inspiración para que vean realmente lo sencillo que es causar un impacto importante en inteligencia artificial. No se necesita gran complejidad. Entonces, más o menos como tengo planeada la clase esta noche, va a ser, vamos a empezar con un concepto bien importante al que quiero ir estando regresando progresivamente. Y va a ser un concepto avanzado, lo vamos a ir desmenuzando conforme los vamos a ir simplificando hasta volver a regresar al concepto avanzado al final, pero lo voy a leer por el momento porque es un concepto avanzado en general, en particular es cómo entrenar a un modelo generalmente curioso. Esto tiene que ver con la parte de curriculum learning. Nosotros cuando aprendemos o nosotros cuando enseñamos a una máquina, por ejemplo, a aprender, es muy importante medir el paso con el que enseñamos. No le podemos dar aprendizajes aleatoriamente, por así decirlo. Y existen básicamente tres técnicas para hacer esto. La Lo podemos dividir primero en dos, aquellas que utilizan un currículum y aquellas que no, es decir, aquellas que ordenan el aprendizaje y aquellas que lo dejan al azar, y lo segundo, aquellas que tienen un currículum abierto y aquellas que no tienen, que tienen un currículum predefinido. Nos vamos a especializar hoy en las que tienen un currículum abierto, es decir, que la misma máquina va creando un proceso de aprendizaje con relativa mayor o menor dificultad. La parte importante aquí es definir una heurística o una regla de cómo le vamos a enseñar o cómo el modelo va a determinar qué aprender y qué no. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar la curiosidad, que ahorita vamos a ver la definición precisa, pero en general tiene que ver con la maximización de la sorpresa, como veíamos el sábado. Entonces, brevemente, aquí recuerden que el proceso de curiosidad tiene que ver con obtener mejores datos. Lo que hay formas en que aprendemos mejor, hay otras que aprendemos de mejores datos. Es decir, podemos mejorar un sistema de dos formas diferentes, o mejorando la forma en que aprende o mejorando los datos que le damos para aprender. Curiosidad está enfocado en mejorar los datos que le damos a aprender. En particular, lo que vamos a hacer va a ser un balance entre lo que no sabe y lo que sabe, maximizando el punto máximo de aprendizaje. Es decir, no darle ni cosas que sepa muy bien, ni cosas que no sepa para nada, buscar un punto intermedio, y ahí es en donde vamos a definir la curiosidad artificial. ¿Qué tal, Jardín de Sofi? Bienvenido nuevamente. Hace tiempo que no nos acompañabas. Qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, en este proceso lo que queremos darle es decisiones, capacidades generales para decidir a través de curiosidad a un modelo de lenguaje. Ese es el objetivo que vamos a hacer. Y Paprika en general enseña a los modelos a explorar y adaptar su comportamiento en una tarea de acuerdo a la retroalimentación del ambiente. Aquí vamos a entrar a un modelo que es afinado. Es decir, tenemos un modelo base, por ejemplo Llama, por ejemplo Mistral, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un proceso para que el mismo modelo maximice su posibilidad de aprender del ambiente en base a la retroalimentación que va recibiendo. Espero que vaya quedando un poquito claro lo que estamos haciendo. Quiero detenerme a observar qué es lo que está pasando. Estamos configurando, le voy a llamar por ahora la personalidad de la gente para maximizar su aprendizaje. Hay una idea importante de inicio aquí. Nosotros, ¿dónde vamos a almacenar el aprendizaje del modelo de lenguaje que está siendo afinado? Es decir, si está entrenado para recuperar nuevos datos, ¿cómo va a aprender de esos nuevos datos? Entonces, esto simplemente es un proceso de entrenamiento del modelo de lenguaje, no del uso de los datos. Y lo que queremos es encontrar la forma de que el modelo de lenguaje maximice el aprendizaje. Carlos, qué gusto, bienvenido. Saludos, saludos. Maximice
el recabar datos que sean relevantes para su aprendizaje. Eso va a ser Paprika. Y entonces aquí vamos a usar que a pesar en el sampleo de información, de interacciones con datos en los modelos para mejorar el sample efficiency, un proceso de aprendizaje por currículum que prioriza las trayectorias de tareas con un alto nivel de potencial. Ahora, quiero mencionar aquí las dos posibilidades que tendríamos para implementar este proceso en donde estamos utilizando un currículum durante el proceso de afinación. Entonces, una posibilidad, y quiero describir distintas posibilidades. La primera tendría que ver con que sean dos modelos interactuando entre sí. Vamos a tener, por ejemplo, un modelo fijo. Por ejemplo, esto podría ser un modelo de destilación. Vamos a tener un modelo de 70 billones. Leo, bienvenido, qué gusto que todos estén poco a poco llegando. Muy buenas noches. Estamos hablando de curiosidad artificial, temas muy interesantes, muy importantes, que involucra la forma en cómo le enseñamos a los modelos a tomar decisiones. Y en particular lo que queremos aquí es incrustar curiosidad artificial dentro del modelo de lenguaje. Es decir, cuando el modelo tiene la posibilidad de hablar, va a tener la posibilidad de decir algo que genere curiosidad o de decir algo que sea, vamos a llamarle, rutinario. En particular queremos entrenar modelos ya sea que recolecten datos valiosos o que vayan aprendiendo. Esa es un poquito la idea. La parte interesante es que le estamos transformando su personalidad. Y ahorita me estoy acercando un poquito a hablar del proceso de entrenamiento de las distintas opciones que tenemos. Básicamente el proceso de curiosidad ocurriría, dice, el concepto de curiosidad, Víctor dice, este término sugiere que la gente no está predefinido para tareas particulares, sino que aprende a explorar y tomar decisiones en contextos desconocidos. Sí. El agente aprende a buscar ambientes desconocidos, busca maximizar su aprendizaje, busca información nueva, busca ser diferente. Estamos reentrenando al modelo para que sea diferente, para que haga cosas diferentes a lo que fue entrenado. Ahora, hay un tema en cómo se mide la diferencia de los modelos de lenguaje o un parámetro que mide qué tan diferentes son, que es el parámetro de la temperatura. Nosotros cuando variamos la temperatura vamos a tener comportamientos más aleatorios entre más aumentemos la temperatura o más determinísticos entre menos la bajemos. Entre más la bajemos. Esto tiene que ver, o puede ser al revés, esto tiene que ver con la forma en cómo los modelos de lenguaje generan texto. Están acostumbrados a generar una secuencia, pero recordemos que la siguiente palabra va a ser un proceso probabilístico. Entonces nosotros podemos dar prioridad a aquellas palabras que tienen una mayor probabilidad o podemos dar una probabilidad a aquellas mayor probabilidad que tienen menos probabilidad. Bien importante dentro de este proceso es que lo que ocurre generalmente priorizamos las palabras más comunes porque si por casualidad sale una palabra menos común, esto desencadena alucinaciones. Entonces, esa es la forma en cómo los modelos de lenguaje se comportan diferente que nosotros podemos controlar. Lo que estamos haciendo aquí es diferente, es un paso más. Lo que estamos haciendo es enseñarle al modelo de lenguaje a que sus interacciones con el ambiente causen respuestas distintas. Es decir, maximizar la incertidumbre, como bien dice Víctor, la incertidumbre del entorno en el que se va a enfrentar. ¿Cómo lo podemos empezar a hacer? Y aquí quiero describir las dos opciones de entrenamiento que vamos a tener a nuestra disposición, porque recuerden, esto va a guiar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué tan curioso es el robot? El modelo va a maximizar qué tanto puede aprender de su ambiente. Entre la curiosidad sea óptima, su aprendizaje va a ser mayor, que nos va a empezar por ejemplo, a aprender a enseñar tareas. Entonces tenemos ese objetivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a entrenar? No me voy a detener mucho aquí, pero para que vean las posibilidades que tenemos. Primero, está el tema de que queremos que aprenda de los datos. Entonces, podemos hacer un proceso de aprendizaje
que dentro del mismo proceso del aprendizaje, el modelo aprenda a determinar qué datos son los que busca y alimentarse de esos datos. Esto quiere decir que va aprendiendo a ser curioso conforme se va entrenando. Esa sería una forma. La segunda sería el proceso de maximizar la curiosidad dados ciertos datos específicos. Al final, el modelo eventualmente va a tener la capacidad de seleccionar, al menos de modular, la probabilidad de los datos con los que se va a enfrentar. Pero la respuesta ahorita es cómo lo vamos a entrenar para que elija sus datos. Más bien, para que tenga la oportunidad de elegir los datos con los que se va a entrenar o que busque maximizar el aprendizaje de los datos que le damos. Son dos formas de aprender la curiosidad artificial dentro del modelo de lenguaje. Y reitero, esto tiene que ver con el proceso de curriculum learning, de cómo le vamos enseñando al modelo de lenguaje. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Nosotros podríamos querer, por ejemplo, enseñarle a utilizar herramientas a los modelos de lenguaje. Por ejemplo, digamos que estamos en la parte de la navegación web y nosotros queremos diseñar algunas herramientas. Entonces, si nosotros nos encontramos con datos o con ambientes nuevos, la curiosidad nos va a ayudar porque esto va a facilitar el aprender nuevas herramientas. En cambio, si nosotros nos encontramos constantemente con los mismos ambientes, no vamos a aprender las herramientas. Un poquito ese es el objetivo con entrenar modelos curiosos. Ahora quiero empezar, ya que tenemos ese contexto básico, voy a empezar a hacer 3 críticas en particular que reitero, quiero que sirva para motivar el por qué podemos hacer inteligencia artificial. ¿Por qué el hacer inteligencia artificial de alto nivel no está no está fuera de nuestro alcance? Lo primero, voy a empezar con la forma en cómo medimos el progreso de la inteligencia artificial. Lo segundo, la forma en cómo implementan actualmente la inteligencia artificial. Y lo tercero, lo que no sabemos sobre cómo implementar la inteligencia artificial, que es en base a lo que hemos estado aprendiendo sobre el cerebro humano. Entonces, voy a empezar con este pequeño ejercicio. Recordemos que en la tarde veíamos los tres métodos de navegación web o de ejecutar tareas autónomas en la web. Lo que buscamos el día de hoy es mejorar aún más a través del uso de las herramientas. Es decir, nosotros vamos a generar herramientas para aumentar la eficiencia del modelo. Entonces, quiero empezar poniendo un ejemplo de las cosas del tipo de tareas que estamos buscando. Primero le vamos a pedir a un agente que busque los museos en Pittsburgh. Y aquí el resultado correcto es que entre a Wikipedia, filtre los museos de arte y tome esa lista. Lo segundo que vamos a pedirle a la gente es que utilice un mapa para medir las distancias entre los distintos museos a partir de cierto punto inicial. En pocas palabras, nosotros queremos realizar un itinerario de los museos de arte en Pittsburgh. Y finalmente queremos guardar el itinerario dentro de un repositorio. Espero que se entienda. La tarea es relativamente sencillo. Primero es buscar datos, enriquecer los datos, ordenar y almacenar los datos. ¿Cuál es el gran problema de esto? Voy a empezar con 2 problemas principales. El primer problema que vamos a tener es el proceso de buscar los datos de los museos en Pittsburgh. No está claro que tenemos que tomar la información de Wikipedia como correcto. En particular, lo que estamos diciendo al momento de evaluar los modelos de lenguaje es que estamos siendo ambiguos. Entonces, esto hace que si tomamos una decisión, no es porque la tomemos mal, es porque no tuvimos la información suficiente. Y en particular, el efecto que causa es que tengamos que ajustar los modelos de inteligencia artificial a quienes diseñaron las evaluaciones en lugar de a temas más generalizables, por ejemplo. Ese es el primer error. El segundo y más preocupante error es el proceso
no solamente de cuando piden ordenar, que están siendo extremadamente ambiguos, tan solo dicen ordéname para minimizar la distancia, sino que lo que implica esto no se da el nivel de no se mide el nivel de complejidad que tenemos y finalmente es algo completamente ajeno a lo que estamos evaluando. Quiero desmenuzar eso en tres partes. Primero, le estamos diciendo y quiero enseñar que si no tenemos buenas evaluaciones, no vamos a tener buena inteligencia artificial. Y hay que tener mucho criterio, perdón por esto, pero quiero ser preciso para que entendamos. Entonces, le estamos diciendo, créame un itinerario. Pero estamos diciendo para minimizar la distancia, pero no estamos siendo claros exactamente cómo minimizar la distancia. Por ejemplo, decimos que empezamos de cierto lugar. ¿Eso significa que tenemos que ordenarlos siempre de ese mismo lugar o tenemos que buscar el que sea de un lugar a otro que siempre tenga mínima distancia o tenemos que buscar la mínima distancia global? Dependiendo cómo se entienda eso, el tercer punto, si buscamos la tercera solución, es inmensamente complejo. Estamos en un problema de gráficas de 13 distintos nodos que tiene soluciones exponenciales, es decir, imposible para un modelo de lenguaje. Y finalmente, la última dificultad es que está súper comprobado que los modelos de lenguaje no son buenos ordenando información. ¿Por qué necesariamente buscaríamos complicar el proceso de navegación web al pedirle tareas que están lejos de lo que estamos evaluando y que sabemos que son debilidades? Es intencionalmente hacer resultados que sean difíciles, pero que no favorezcan al aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces, ese es el primer error que estamos viendo dentro de cómo evaluamos a los modelos de lenguaje. Ahora, en la tarde veíamos tres distintos modelos, uno en base a percepción, el segundo en base a multimodalidad y el tercero en base a memoria. Estas personas que están proponiendo dicen, vamos a usar herramientas. Es dudoso porque nosotros los humanos cuando utilizamos navegación en la web no necesariamente usamos herramientas, realmente solamente navegamos en la web. Entonces es dudoso la tesis inicial que están poniendo estas personas. Utilizar herramientas como para mejorar los resultados. Lo segundo, y aquí reitero, esto es para motivar que ustedes, nosotros, podemos hacer resultados de alta calidad. Estos son investigadores, por ejemplo, de Cisco, de Virginia, de Purdue, de CMU, de Carnegie Mellon y de Ohio State. Carnegie Mellon en particular es de las mejores universidades en computación del mundo. Quizá entre el top 5, definitivamente. Ahora, la tesis es preocupante. Lo que es inadmisible es los resultados que van a presentar. Porque aquí presentan resultados como que mejora 31 y 38% respectivamente y en modelos bajos 54%. En ningún momento están comparando qué tan buenos son los resultados respecto a otras técnicas, a las que ya vimos. Para que tengan una idea, la técnica que vimos que era simplemente de percepción, que era una técnica muy sencilla, alcanzó resultados del 34%. La técnica que vimos que tenía que ver con el proceso de memorización tenía resultados del 45%. Estas personas alcanzan resultados del 25% aproximadamente y no lo están reportando. Ellos simplemente reportan el progreso que tienen respecto a los modelos base, que sí es importante, pero no es contextual en el sentido de qué tan buena o qué tan mala es su metodología. Entonces, propiamente hay deshonestidad. Y lo último que quiero mencionar es la mala implementación de este método, porque lo que ellos hacen es un proceso iterativo de aprendizaje en el proceso de enseñar herramientas. Ellos utilizan un currículum abierto, lo que ya veíamos a través de curiosidad artificial, en particular buscando que los modelos de lenguaje decidan qué herramientas desarrollar dentro de un proceso de arriba hacia abajo. La parte de arriba quiere decir que primero empiezan diciendo qué herramienta buscan y después terminan implementándola. Es diferente a decir qué herramienta necesitan y luego implementarla.
Entonces, están utilizando ese currículum abierto y por si fuera poco, la parte en la que se enfocan es en el proceso, en entender que la herramienta sea lo más robusta posible. Y todavía para terminar, ni siquiera hacen el suficiente esfuerzo para asegurarse que las herramientas sean utilizadas correctamente. Entonces, los resultados van a ser muy malos. No necesitaban herramientas. Segundo, al momento de implementar qué herramientas desarrollar, eligieron un método muy aleatorio que daba mucho ruido, que no permitía aprender las herramientas correctas. Tercero, lo que hicieron es que al utilizar las herramientas no se enfocaron en la parte que los modelos de lenguaje necesitaban aprender y los resultados lo reflejan. Hay un par de cosas que quiero rescatar, pero antes quiero hacer una última crítica de por qué estamos tan lejos, por qué en un año no hemos logrado pasar. Y hay una cuarta crítica que me gustaría hacer, que a mí me consta que los modelos de ChatGPT, porque yo he hecho pruebas, porque yo tengo mis benchmarks, han estado, su desempeño han bajado. No es porque sean peores los modelos, es porque intentan ahorrar y limitan el proceso tanto de entendimiento como el proceso de generación. Entonces, lo que ellos están intentando comparar son resultados de hace un año con resultados presentes con los mismos modelos, siendo muy posible que estén utilizando peores modelos. Entonces, también metodológicamente hay un error. Pero la parte más importante con la que se deberían quedar o con la que me gustaría que se quedaran es que después de un año no hemos logrado mejorar los resultados. Sí tiene que ver con la parte de que tenemos evaluaciones que son inservibles, pero también que el proceso de evaluación es mal implementado. Para poner simplemente un ejemplo de cómo se pudo haber implementado mejor esto, digamos que lo único que nos interesa es mejorar los resultados. Nosotros podríamos diseñar una herramienta que lo que haga es ordenar los datos una vez que ya tenemos enriquecidos los datos con las distancias. Eso es perfecto uso de una herramienta. Nosotros damos los datos, seleccionamos las herramientas y tenemos la lista. Pero esto no puede ser implementado con un modelo general. Necesitamos diseñar, necesitamos guiar al modelo cuáles son las herramientas y en particular necesitamos un proceso de reflexión, ya sea humano o ya sea automatizado. Entonces, esa es la segunda crítica de por qué la implementación fue tan mala. Ahora, ¿cuál es el principal problema que quiero hacer ahorita? Que es mucho más general, aunque no me voy a detener mucho, de qué es lo diferente entre los modelos de lenguaje, entre la inteligencia artificial que estamos acostumbrados y cómo funciona el cerebro. Lo que hace la inteligencia artificial es que aprende a través de gradiente. Lo hemos visto muchísimo. Hemos visto todos los supuestos que tenemos que hacer para que este proceso sea efectivo. En particular, tenemos que asumir que la representación de los datos es convexa, en donde vamos a tener un gradiente en donde conforme más vayamos avanzando, es decir, entrenando el modelo, mejores resultados vamos a tener. Pero esto no pasa. La realidad es que los datos no son convexos, los datos son caóticos. ¿Cómo resuelve eso el cerebro? El cerebro implementa procesos de aprendizaje competitivo. Nosotros cuando estamos buscando qué herramienta utilizar, no vamos a hacer un proceso de optimización en base de siempre buscar la herramienta que minimice el error. Esto es biológicamente no posible. La forma en cómo el cerebro busca resolverlo es que tiene procesos que empujan las herramientas para que compitan entre sí para cierta herramienta y buscan encontrar cuál es la mejor herramienta en base a esto. Es decir, por ejemplo, si se selecciona la herramienta en base a los resultados que tiene la herramienta, se va a utilizar en el futuro o no. Y hay todos unos subprocesos en los que se compite o se demuestra el por qué esa es la herramienta correcta. Es una forma muy diferente de entrenar modelos. En un lugar estamos minimizando el error, en el segundo estamos compitiendo por la respuesta correcta. Y el día de hoy no estamos ni cercanos a empezar a movernos a ese paradigma. La buena noticia es que los modelos de lenguaje pueden implementar eso.
Perfecto. Si hay dudas, con mucho gusto me detengo. Creo que expliqué los temas generales. Hay un par de cosas que me gustaría hacer, un par de detalles más que me gustaría hacer el día de hoy. El primero tengo dos temas más que me gustaría ver sobre todo. El primero tiene que ver con cómo podemos integrar estos modelos que ya vimos, el modelo multimodal, el modelo de memoria, el modelo de percepción y el modelo de herramientas para que coexistan en un proceso de resolución de espacios web. Lo segundo que me gustaría hacer, no es en orden, no estoy siendo en orden, es un proceso de que quede muy claro cuál es la forma correcta de implementar herramientas. Entonces, en un principio mencionaba la parte del currículum, el currículum abierto, y mencionaba que estas personas no seleccionaban el currículum correcto. Me gustaría revisar un documento que hemos visto demasiadas veces en el canal, pero que es importantísimo. Realmente no tengo nada mejor que enseñar y por eso continuamente regreso a este currículum, a este documento, y por eso busco que, que lo entendamos con mayor profundidad, pero sobre todo que nos animemos a implementarlo. Entonces, lo voy a explicar a muy bajo, a muy alto nivel, el cómo funcionan las tres partes. Quiero profundizar en la parte de currículum y quiero integrarlo un poquito en las partes de propiamente de la navegación web, y a través de ello quiero construir un proceso de generalización en donde veamos las distintas herramientas compitiendo para buscar resolver los problemas. Reitero, si hay dudas, estamos llegando a la mitad de la clase. Muchísimas gracias por acompañarme. Estoy con todo gusto, las atiendo antes de empezar el siguiente tema. Muy bien. Entonces, descripción general de la arquitectura que buscamos, primer punto. Segundo, explicación de la parte del currículum dentro de una perspectiva teórica, enlazando con lo que veíamos al principio del proceso de la afinación del modelo de lenguaje. Y pasamos, eso, Víctor, a todo dar, a todo dar. Y terminamos con la parte de la generalización de los modelos web. Y es muy posible que señale, que contextualice al final con un método un poquito más robusto, que es un poquito más verificable. Entonces, estamos con Voyager. Recuerden, esto es del 2023. Del 2023 al 2025 hemos avanzado realmente muy poco. Las grandes ideas ya están ahí y todos, saludos Ramón, qué gusto, bienvenido. Y las grandes ideas ya las tenemos presentes y simplemente toca mejorar su implementación. Esa es la realidad con inteligencia artificial el día de hoy. Entonces, Voyager, recuerden, es una arquitectura de tres agentes. El primer agente es el currículum, es quien decide qué enseñar. El segundo es la parte de las habilidades, es cuál habilidad seleccionar. En particular, Voyager lo implementa utilizando una arquitectura RAG, en donde utilizamos las descripciones, las representaciones numéricas de las descripciones de las habilidades para buscar cuál es la herramienta más relevante para cada situación. Y tercero, tenemos un proceso de generación de herramientas que es a través de código. Una arquitectura muy sencilla. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso del currículum? ¿Cómo Voyager decide qué habilidad obtener? Recordemos que Voyager tiene un proceso de medición a través de cuántos objetos ha acumulado en el mundo de Minecraft. Esa es la forma en cómo evaluamos a Voyager. Quiero empezar a mencionar un poquito temas generales de la teoría web que tenemos que hacer. Hay una gran diferencia entre cómo Voyager se acerca al proceso de la evaluación de las tareas al proceso de cómo lo estamos evaluando. En particular, estamos usando currículums. Recordemos que tenemos distintas formas de hacer currículums. Tenemos currículums cerrados y tenemos currículums abiertos. Voyager utiliza un currículum abierto, pero la forma en cómo Voyager lo utiliza es que va a maximizar la curiosidad. En vez de ser diferente como el otro que dice, necesito una herramienta, en vez de se me ocurre crear una herramienta, Voyager va a decir, necesito hacer esto. Hay dos temas bien importantes que vamos a ir balanceando conforme vayamos manejando el currículum. El primero tiene que ver con la dificultad de la nueva tarea que vamos a aprender.
El segundo tiene que ver con la novedad, es decir, cuánto nos va a servir esta nueva herramienta. Lo que Voyager va haciendo dentro de su proceso de construcción de currículum o propiamente de construcción de habilidades es que Voyager primero evalúa qué es lo que tiene dentro de su inventario, segundo, cuál es el ambiente en el que está y tercero, propone una nueva habilidad. Voyager en particular, esto lo voy a decir entre comillas, comete el error de no enfocarse en el objeto, sino que se enfoca en adquirir la habilidad. El problema de esto es que existe un paso intermedio en donde lo que está maximizando es el aprendizaje de habilidades, pero realmente lo que estamos midiendo es el obtener nuevos objetos. Quiere decir que Voyager potencialmente corre el riesgo de no obtener más objetos porque ya sabe las habilidades para obtener esos objetos. Pequeñísimo detalle, pero lo quería señalar. Ahora, ¿cuál es la forma en cómo Voyager pasaría al modelo web? Lo que Voyager haría dentro del modelo web es que, primero que nada, recuerden, Voyager está en Minecraft, está en un videojuego. Voyager, la forma en cómo lo resolvería es que Voyager intentaría resolver Web Arena. En lugar de que le presentemos un problema a Voyager y lo resuelva, Voyager decidiría qué problema resolver. Y esto lo haría balanceando el nivel de dificultad. Y a través de eso iría recopilando las habilidades para resolver el problema. Me explico brevemente cómo funcionaría este método de resolver los problemas web. Entonces, Voyager diría que tendría, vamos a decirle que le presentamos cinco tareas aleatoriamente. Y le preguntaríamos a Voyager, por ejemplo, ¿cuál es la más sencilla para realizar? Nosotros queremos maximizar la completud de las tareas, no necesariamente todavía la parte de aprendizaje. Entonces, lo que Voyager diría, ok, esta tarea se me ocurre que es sencilla. Cuando Voyager intenta realizar esa tarea, digamos que falla. Si logra, excelente, pero digamos que falla. Voyager intentaría construir una herramienta y medir si esa herramienta le ayuda o no le ayuda para completar la tarea. Si le ayuda, esa herramienta va a quedar guardada dentro de su inventario de herramientas y la va a poder reutilizar en su futuro. La intención con esto es que Voyager eventualmente vaya aprendiendo habilidades primero, pero segundo vaya adquiriendo nuevas herramientas. Y con esto, espero que vaya quedando un poquito claro, me estoy acercando al método general de resolver problemas en la web. Quiere decir que si tenemos 4 formas de resolver el problema, mejorando la percepción, mejorando la memoria, a través de modelos multimodales o con herramientas, lo que Voyager haría sería un proceso, primero que nada, de ir construyendo sus habilidades. Entonces, Voyager sabría que tiene esas facultades. Voyager puede mejorar su percepción, Voyager puede generalizar sus observaciones dentro de la memoria, Voyager puede utilizar un modelo multimodal o Voyager puede construir una herramienta. Y a través de eso, Voyager iría haciendo un proceso de inventariado de las decisiones que va a ir, de las habilidades que va teniendo. Y conforme va teniendo más habilidades, va a ir logrando ejecutar más tareas conforme avanza. Todavía no terminamos. Hay 2 mejoras adicionales que podemos hacer. Primero es el proceso de selección de herramientas. Dice Lagrangiano, qué gusto, nuevamente Lagrangiano, bienvenido. Por ahí nos dice conciencia, inteligencia, pirámide, estímulos, datos, información, experticidad, discriminación, autorrealización, trascendencia. Bravo, gracias por el brevario filosófico. Muchas gracias, Lagrangiano. Entonces, estamos construyendo, primero, necesitamos elegir cuál va a ser la herramienta correcta. Y lo segundo que necesitamos es el proceso de mejorar el proceso de aprendizaje. Me quiero ir primero al segundo. Entonces, quiero regresar a la parte de currículum. Porque lo que Voyager hace es simplemente utilizar instrucciones. Voyager no está afinando el modelo para maximizar el aprendizaje. Voyager simplemente es a través de instrucciones, de decir, tienes estos elementos en tu inventario, ¿cuál tarea nueva quieres aprender?
Ahora, ¿cómo podemos utilizar lo que nos están enseñando nuestros amigos de Paprika para mejorar a Voyager? Em, Exactamente. Dice Víctor, Voyager parece un paso significativo hacia la creación de agentes de IA más autónomos y capaces que puedan aprender y adaptarse en entornos complejos. Exactamente. Y Voyager lo podemos implementar, la arquitectura básica de Voyager la podemos implementar en varios lugares. Al final quiero ver una arquitectura un poquitito más avanzada, menos clara, pero más sofisticada, en donde lo utilizan para ciencia de datos, en donde va acumulando habilidades de análisis de datos para resolver problemas, para resolver competencias. Es una arquitectura, reitero, un poquito más sofisticada, en donde integran dos temas adicionales, específicamente para ciencias de datos, pero eso es un área en donde lo podemos aplicar. Otra área tiene que ver tanto en desarrollo de software, pero sobre todo en desarrollo de producto. Podríamos imaginar que vamos desarrollando un producto, por ejemplo, una aplicación web, y le vamos añadiendo características, y dentro de estas características vamos probando cuáles van funcionando, es decir, cuáles van causando emoción en los usuarios y cuáles no. Y a través de eso vamos generando una aplicación web, como bien dices, Víctor, autónomamente, en donde el mismo modelo, a través de experimentación y sobre todo a través de curiosidad, maximice el resultado final. Un último ejemplo nada más para que quede un poquito claro, tiene que ver con todas las tareas de comunicación, ya sea ventas, reclutamiento, soporte al cliente, etcétera, en donde maximicemos el aprendizaje a través de curiosidad y vayamos desarrollando, por ejemplo, distintas estrategias, si estamos en ventas, para vender probando unas que otras. Lo mismo en resolución de clientes, en donde vamos seleccionando distintas herramientas para cada problema. Entonces, y finalmente lo mismo en reclutamiento, en donde vamos evaluando, por ejemplo, candidatos en distintas características. Yo nada más mencionar, por ahí ando buscando la forma. Yo realmente, de verdad que como veo la comunidad formándose, ¿no? Víctor, Carlos, Adán, Leo, Ronald, por supuesto, como veo que la comunidad se está formando, yo siento que estamos listos para dos cosas. La primera, como mencionaba, con todas estas críticas a la forma de evaluar e implementar y diseñar inteligencia artificial, yo realmente siento que si nos damos la oportunidad, si nos damos el tiempo, si nos organizamos, podemos empezar a diseñar sistemas, a buscar mejorar algunos de los resultados. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo también que hay suficientes compromiso para obtener oportunidades, por ejemplo, laborales. Entonces, por ahí ya tengo un par de conversaciones abiertas con empresas, no todavía muy empezando, pero para generar oportunidades a la comunidad y que el estudio que hacemos aquí rinda frutos. Entonces, estamos en el proceso de curiosidad. ¿Cómo vamos a mejorar el proceso de Voyager? Entonces, ¿cuál es el principal problema que tiene Voyager? Que Voyager, primero que nada, es un modelo que está optimizado a eso, Víctor, todo dar perfecto. Sí, sí, sí. Y es paciencia, porque se va a dar, simplemente es paciencia y seguirle echando ganas. Entonces, y sobre todo también, no solo es obtener los frutos, también viene el primero. Sobre todo si empezamos a publicar resultados, empezamos a hacer implementaciones, es mucho más sencillo llamar la atención correcta y demostrar el conocimiento. Entonces, por eso lo pongo en dos pasos. Si bien ya estoy empezando a buscar en el mercado, creo que primero también es importante el demostrar el conocimiento que tenemos, ya sea primero de implementación y segundo de innovación. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Voyager? Recordemos, Voyager es un modelo que es de instrucciones. Voyager está siguiendo las instrucciones. En particular, le estamos dando la instrucción, por ejemplo, de que maximice las habilidades que sabe. Es muy distinto a lo que hace Paprika. Paprika entrena un modelo inherentemente curioso. Es decir, que cuando se enfrenta a una situación, Voyager a Voyager le damos las instrucciones de que sea curioso. Paprika es curioso. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo primero que es una forma estamos hablando de dos modelos distintos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas en particular que tiene Voyager?
Por supuesto, tiene una parte inicial que es delimitación de instrucciones, pero hay algo más. Existe un proceso, por ejemplo, de balance, de decir, dice Lagrangiano, podría descargar si no lo tiene el artículo nuevo de Google, Advancing Conversation with Multimodal Reasoning, del 1 de mayo. No, no lo he visto. Por ahí vi un par de artículos de Google, Advancing Conversation Diagnostic. Ese tema gracias por with Multimodal Reasoning. La parte de conversaciones, de diagnósticos conversacionales lo he visto. No he estado satisfecho en particular porque son de los problemas no verificables. Y cuando le añadimos la parte de multimodelo relacionado, de razonamiento multimodelo, me parece que se oscurece más. Yo preferiría buscar primero uno que tenga que ver con el análisis de las conversaciones y luego otro. Y como lo he estado mencionando mucho, encuentro grandes problemas en que prefiramos las preferencias humanas respecto a la verdad, como lo hacían, por ejemplo, lo de DeepSeek que veíamos el viernes, en donde utilizaban el razonamiento formal. Entonces, gracias, de verdad que gracias por la recomendación, buena recomendación, la voy a tener en cuenta, nada más que sí quiero mencionar un poquito de esas limitaciones. Y lo otro, por ahí Google tiene sus detalles en particular, todo lo que tenga que ver, en particular, ¿por qué yo no confiaría? Y nada más les digo para que vayan haciendo callo, para que vayan, ¿por qué yo no confiaría en evaluaciones de Google? Porque lo que Google quiere hacer es que quiere demostrar que sus modelos son mejores. Entonces, si diseñan una evaluación, necesariamente van a diseñar una evaluación que beneficie a sus modelos. En ese sentido, yo prefiero ser imparcial y que las evaluaciones que leo que sean de distintos, que sean de arbitrarios, es decir, que no tengan modelos, que no tengan intereses, conflicto de intereses. Nada más quiero hacer ese comentario, pero muchísimas gracias por las recomendaciones, súper bienvenidas. También recomiendo que las dejen en los comentarios, no en el chat, para que queden guardadas y en ese sentido vayan regresando. Recuerdo mucho una sugerencia de Carlos sobre mapas autoorganizacionales, en particular desde una perspectiva topológica. Me recomendó, por ejemplo, un artículo de 1980, muy complejo, muy matemático. La parte difícil de leer artículos que son, por ejemplo, de hace tanto tiempo, es que se escriben de una forma diferente, se citan distintos documentos y se aplican a distintos problemas, y existe mucho también que no saben, que nosotros ya sabemos. Entonces, leer documentos de 1980, por ejemplo, lo vimos cuando vimos el del Premio Nobel de Física, es relativamente muy difícil, pero fue una excelente idea, tal como esta, que es una gran idea a través de conversación, de análisis conversacional, es un excelente tema. Ese también era un tema interesantísimo, y ya de repente surgió un documento un poco más reciente, más aplicable a problemas actuales, y fue una muy buena clase. Yo espero regresarla en uno de estos días, porque fue muy buena clase de cómo vamos a estructurar autónomamente la organización. Entonces, gracias por la recomendación, Lagrangiano. Entonces, vámonos, ¿cuáles son las desventajas que tiene Voyager respecto a la curiosidad óptima, vamos a decir? Entonces, primero, Voyager está midiendo la curiosidad desde una perspectiva de lenguaje, no numérico. De ahí nos queda un tema de imprecisión. Segundo, Voyager no necesariamente está midiendo el óptimo que necesita. Quiero detenerme aquí un poquito para que se entienda bien. Lo que Voyager hace es, en base a lo que tiene, en base al ambiente en el que se desempeña, cuál es el proceso, cuál es la habilidad a la que tiene a su alcance. Voyager no intenta maximizar la complejidad o aprendizaje del ambiente. Voyager crea su currículum no basado en curiosidad, sino en base a factibilidad. Es diferente. Lo que haría este modelo de Paprika es, ¿qué pasa si hago esto? ¿Cómo voy a aprender más? ¿Qué herramienta puedo realizar para maximizar mi posibilidad de aprendizaje? ¿Cómo puedo encontrarme en una situación en la que nunca antes he estado? Nosotros, cuando implementamos curiosidad artificial dentro de un proceso de aprendizaje por refuerzo, lo que hacemos es
¿Qué es una heurística para modelos de aprendizaje por refuerzo? Recuerden que tenemos distintas opciones en aprendizaje por refuerzo y además tenemos una secuencia de opciones. Esta es la parte de aprendizaje por refuerzo. Y en particular lo que estamos haciendo en aprendizaje por refuerzo tiene que ver con, dentro del proceso de curiosidad artificial, que vamos a balancear la exploración con la explotación. Entonces, muchas veces queremos aplicar curiosidad artificial al inicio y al final queremos usar explotación, es decir, obtener los mejores resultados. Es decir, está parametrizada la curiosidad. Entonces, lo que haría Paprika un poquito es que buscaría el óptimo de aquellas tareas que ya sabe resolver, que no sabe resolver, pero que no son suficientemente difíciles. En particular, Voyager se enfoca mucho en la factibilidad, es decir, cuáles son las cosas posibles y no tanto en el maximizar el aprendizaje, y sobre todo lo que no hace es en maximizar la respuesta o en considerar la respuesta que vamos a obtener del ambiente. Si hay dudas, fue un tema un poquitito complejo. Como advertí al principio, entrenar modelos curiosamente artificiales no es sencillo. Voy a pasar ahorita a la parte de cómo mejorar el proceso de decisiones, particularmente de herramientas. Primero voy a demostrar un proceso semi competitivo, pero va a ser más memorizado. Y finalmente quiero empezar a proponer algunas arquitecturas competitivas para despedirme. Pero si hay dudas, excelente momento. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por los comentarios, gracias por las observaciones, gracias por las sugerencias. Si hay dudas, súper bienvenidas. Y si hay ideas de cómo aplicar esto, por ejemplo, a otros ámbitos, ideal. Quiero resumir, ahorita voy a hacer un pequeño resumen de los principales puntos. Entonces, vamos a ver la gente acá ahorita, pero quiero hacer un par de puntos. Hay dos temas en particular, pero quiero hacer un par de puntos importantes que estamos viendo. El primero, estamos dentro del proceso de cómo generalizar los agentes web. Y estamos viendo que tenemos distintos paradigmas. Entonces, esa empieza a ser la primera situación. ¿Cómo resolver los distintos paradigmas? Pues los vamos a integrar cada uno como habilidades en donde particularmente sean competencias. Entonces, vamos a seleccionar cuál habilidad corresponde mejor, por ejemplo, a cualquier tarea. A cierta tarea. Va a haber tareas que se beneficien de modelos visuales, va a haber tareas que se beneficien de programación, APIs, por ejemplo, va a haber modelos que se beneficien de mejor percepción y va a haber modelos que se beneficien de mejor memoria. Eso va a ser lo primero. Pero la parte más importante, en donde estamos haciendo el mayor cambio, es en el proceso de cómo aprendemos, guiados por curiosidad artificial. En particular, estamos diseñando un currículum que nos maximice el aprendizaje siguiendo los aprendizajes de Voyager, porque Voyager es un agente muy resiliente, es decir, que no se rinde. Cuando enfrenta un fracaso, primero, lo vuelve a intentar y segundo, aún si falla, lo acumula habilidades y posteriormente lo vuelve a intentar. Entonces, ahorita ya vimos la parte de optimización de la curiosidad a través primero de afinación y segundo de maximizar el aprendizaje, que es diferente a la forma en cómo Voyager lo hace. Porque Voyager optimiza por la factibilidad, es decir, por la cantidad de éxito, pero nosotros, en base a lo que vamos a optimizar, es en encontrarnos en ambientes diferentes en los que nunca hemos estado potencialmente. Son dos formas de entrenar la curiosidad. Muy bien, ahora, ¿cuál es la última parte que nos falta? Es el proceso de tomar decisiones. Y aquí es en donde vamos a aplicar una estructura muy similar a la de Voyager, pero enfocada a tomar mejores decisiones. Y van a implementar dos pasos distintos. Van a hacer el mismo proceso de ir adquiriendo habilidades gradualmente, pero van a añadir dos temas distintos. El primero le van a llamar razonamiento estructurado, en donde en lugar de simplemente dejar al modelo por sí mismo a ejecutar las tareas, van a poner ciertas reglas para asegurarse de que el modelo va por buen camino. Ahorita voy a explicar un poquito más de detalles y lo vamos a trasladar al tema web. Y lo segundo es que van a utilizar su memoria para seleccionar qué habilidades funcionan y cuáles no. Entonces, ¿qué es el razonamiento estructurado? Cuando estamos en ciencia de datos, estamos prediciendo,
propiamente estamos buscando hacer predicciones, lo que vamos a hacer es que vamos a tener distintas habilidades para cada uno de los elementos del proceso de predicción, empezando por limpieza de datos, procesamiento de datos, análisis de datos, predicciones propiamente y reporte de resultados. Para estos distintos modelos vamos a ir generando habilidades. Lo que ellos proponen en este proceso de razonamiento estructurado es un proceso en donde va a haber verificación conforme vayamos dando cada paso. Una de las cosas que no hemos necesariamente visto mucho en el proceso de agentes web es, por ejemplo, el integrar un proceso. Lo vimos ligeramente en el proceso de plantillas, pero no en realidad, porque era reutilizar aprendizajes anteriores, pero no era verificar el progreso. Entonces, lo que ellos proponen es que en lugar de simplemente dejar a la gente autónomamente, tiene que ir completando ciertas tareas. Recordemos que en el modelo de agentes web de plantillas, lo que hacíamos es que decíamos, si vas a hacer una experiencia, por ejemplo, si vas a hacer una compra, utiliza esta plantilla y vas a tener que recorrer estos pasos. Si vas a hacer, por ejemplo, reservar algún boleto, por ejemplo, de avión, vas a tener que dar estos pasos. Aquí lo que buscamos es integrar dentro de esas plantillas un proceso de verificación en donde no podamos avanzar al siguiente paso sin ir al paso anterior. Esto nos da mayor estructura y nos permite minimizar los errores, de tal forma que conforme vamos utilizando la memoria, por ejemplo, el proceso de utilizar las herramientas, nos aseguremos de que las utilizamos, pero en un orden correcto y vayamos en un camino correcto. Es simplemente pura optimización. Recuerden, estamos tomando mejores decisiones y en particular lo que estamos integrando aquí es un razonamiento estructurado en donde guiamos al modelo para que no se salga de control, para que no alucine. La segunda técnica que utilizan es un proceso de memorización de resultados. Entonces, ellos en particular, cuando integran una nueva herramienta, no solamente utilizan la descripción para reutilizarla. Recuerden que Voyager era la forma en cómo hacía. Ok, ¿qué herramienta necesito? Y hacía un proceso de selección de la herramienta. Lo que estas personas integran es hacer un proceso de efectividad de la herramienta. Es decir, que van utilizando una simulación de Monte Carlo en donde van a seleccionar qué herramientas son mejores que otras. De esa forma, cuando seleccionan una herramienta, utilizan dos evaluaciones. La primera evaluación tiene que ver con qué tan relevante es la herramienta para la situación actual y la segunda, cuáles han sido los resultados históricos de la herramienta. Si la herramienta tiende a ser muy buena, a pesar de que no sea tan relevante, va a ser favorecida sobre una herramienta que es muy relevante, pero no es favorecida. Entonces, de esa forma estamos enseñando muy sencillamente el proceso de aprendizaje de herramientas. Existen otras formas, por ejemplo, a través de aprendizaje por refuerzo, como lo veíamos en el proceso de buscar en la web, pero estos requieren de un proceso de entrenamiento que no sería lo ideal. Y con eso me parece que llegamos al fin el día de hoy. Fue buena clase, me quedo un ratitito más por si hay algunas preguntas en lo que voy a ver este documento que es justamente del proceso de aprendizaje por refuerzo para el uso de herramientas. Recuerden, excelente clase, gracias Víctor, felicidades a todos, de verdad son temas avanzados. Empezamos viendo un concepto muy avanzado que es en la parte del aprendizaje por currículum, en donde específicamente vimos la curiosidad artificial como método o como heurística para tomar decisiones. Lo empezamos viendo inicialmente. Segundo, vimos dentro del proceso de las herramientas, primero, algunos de los errores de una implementación en particular de SkillWeaver y utilizamos lo bueno que tenía para crear un proceso de generalización en donde integrábamos distintos paradigmas, primero el de memoria, segundo el de percepción, tercero el de multimodalidad y finalmente el de herramientas dentro de un mismo método para generalizarle el proceso de búsqueda web, incluyendo algunos detalles como cómo utilizar herramientas efectivamente. Repasamos la arquitectura de Voyager en donde no solamente vimos un método general de agentes autónomos, en particular de aprendizaje autónomo, sino que también hicimos algunas mejoras referentes a la curiosidad artificial y al proceso de toma de decisiones, primero aprendiendo del pasado y segundo
Y segundo, a través de un proceso de razonamiento estructurado en donde verifiquemos la calidad de las decisiones. Entonces, quiero dar unos momentitos por si hay alguna pregunta, por si hay algún comentario final antes de despedirme, y en este proceso voy a repasar este documento. Este es de ByteDance, la empresa pariente de TikTok, y lo que ellos proponen es Retool. Aprendizaje, uso estratégico de herramientas con modelos de lenguaje. En particular, lo que ellos buscan es saber cuándo programar. Recordemos que veíamos el ejemplo de que decíamos necesitamos ordenar las distancias de ciertos museos para encontrar la búsqueda ideal. Ahí la intención es identificar que no podemos resolver eso con un modelo de lenguaje y que se resuelve mucho mejor con una herramienta de programación. Entonces, lo que ellos dicen es cómo integrar el proceso de razonamiento el proceso de utilización de herramientas, en particular de generación de código dentro del proceso de razonamiento. Muy similar al proceso de búsqueda. Recuerden que el proceso de búsqueda, ¿cómo lo integramos dentro del proceso de razonamiento? Cuando nosotros razonamos dentro de una arquitectura tipo DeepSeek, vamos a ir incluyendo los pensamientos entre braquetes hasta que eventualmente lleguemos a la respuesta final. Lo que estas personas hicieron dentro del proceso de incluir una herramienta como el de la búsqueda va a ser el proceso de integrar. Voy a buscar cierta información adicional, integran los resultados y con eso van enseñando gradualmente. Primero, a cuándo buscar. Segundo, a cómo utilizar la información de búsqueda. Y tercero, bien importante, a cuándo refinar la búsqueda. Veamos algunos ejemplos en donde los resultados no eran acordes a lo que estábamos buscando y en ese proceso identificaba que teníamos que mejorar la búsqueda. Y de esa forma íbamos entrenando las herramientas. Cuándo usarlas y cómo utilizar los resultados. Y este es un método muy parecido pero aplicado a un proceso de programación en donde a través de nuestro proceso de pensamiento, en particular cuando estamos resolviendo problemas matemáticos, identifiquemos que la operación que estamos buscando no es de forma ideal a través de un proceso de razonamiento, sino que lo que buscamos es un resultado lógico, matemático y programamos. Y después, al ejecutar ese programa, obtenemos los resultados y lo integramos dentro de nuestro proceso de razonamiento. Tendríamos que ver temas de verificabilidad, etcétera. En particular, tampoco estamos utilizando, por ejemplo, procesos de reutilización del código, como si lo hacemos en Voyager, pero empezamos a identificar algunas herramientas. Y aquí en particular vemos las gráficas de abajo, cómo estamos dando un salto muy rápido con el uso de herramientas, que es lógico. No es tan diferente a lo que DeepSeek hace cuando lo veíamos el viernes, en donde lo que DeepSeek hacía es que descomponía los problemas utilizando lógica formal y entrenaba un modelo de lenguaje capaz de resolver microproblemas expresados en lógica formal. Entonces se volvía sencillo, se volvía confiable la información y de esa forma llegábamos al resultado. Entonces no es tan distinto, espero que haya quedado un poquito claro cómo utilizar aprendizaje por refuerzo. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el algoritmo de GRPO, en donde vamos acumulando datos sintéticos, evaluamos el error, generalizamos lo correcto, reconstruimos la reconexión neuronal y eventualmente tenemos un modelo que implícitamente sabe utilizar herramientas. Esta es una forma, por supuesto, mucho más poderosa que la que veíamos, que aprendíamos a seleccionar cuál herramienta utilizar en base a experiencias pasadas y dentro de un proceso de balancear el proceso de relevancia y de efectividad, pero este sigue siendo, pero este es más poderoso que eso, pero por supuesto el lado negativo es que es muchísimo más costoso, tanto en cuestión económica de entrenamiento, de computación, pero sobre todo en cuestión de tiempo, que el proceso de aprendizaje tarda mucho. Si nosotros acumulamos nuevas experiencias, nos tardaremos mucho en entrenar esto y además, bien importante, es muy posible que no logremos obtener nuevos datos cuando existe una mínima posibilidad, una mayor posibilidad que dentro de nuestro proceso de almacenar las bases de datos sí. Y voy mencionando un poquito cuál va a ser el tema muy probablemente mañana, que vamos a sumergirnos en los avances de la memoria del 2024 al 2025. Ya veíamos en la semana pasada un repaso de las distintas arquitecturas de memoria.
Entonces, voy a hacer un repaso en particular en la mañana de la memoria gráfica, bueno, en la tarde de la memoria gráfica, que es la memoria más poderosa que tenemos. Voy a ver un par de documentos tal como lo hicimos y en la tarde vamos a ver los avances. Y me quiero centrar en dos partes bien importantes. No sé si lo vaya a dividir en dos, pero la primera parte en la que me quiero centrar es en los procesos de operaciones avanzadas de memoria. En particular, combinar memorias, actualizar memorias y reutilizar memorias o adaptar memorias. ¿Por qué menciono esto? Porque a diferencia de los modelos de aprendizaje por refuerzo, en donde es determinístico, es decir, que no estamos favoreciendo nueva información, cuando nosotros integramos información diferente, es posible que se abra la posibilidad a que el modelo empiece a generar nuevos pensamientos, si bien solo probabilísticamente. Entonces, es una parte que le quiero poner mucha atención. La segunda parte va a ser ligeramente difícil, pero quiero empezar a verla, es la memoria paramétrica. En cómo no solamente utilizamos la información dentro de una base de datos tipo vectorial, por ejemplo RAG o gráfica o incluso estructurada, sino que cómo ya vamos a almacenar información dentro de la neurona propiamente. Ahí, por supuesto, está muy lejos de los métodos normales de entrenamiento, pero no tanto. Porque hemos visto que modelos de 8 billones, por ejemplo, se pueden afinar en tan solo unas horas para mejor desempeño. Entonces vamos a empezar por el lado de la teoría, si bien sabiendo que estamos un poquito lejos de poner eso en práctica. Pero por hoy, de verdad, no hubo más dudas, no hubo más comentarios. Muchísimas gracias a todos los que participaron. De verdad que me da muchísimo gusto. De verdad que los felicito mucho por todo lo que estamos aprendiendo. Perdonen a veces si me acelero un poquito. Yo pensaría que podría dar esto un poquito más lento, pero también considero que ustedes son muy inteligentes, ya sabemos mucho, y en ese sentido vayan medillando si este es el ritmo ideal o preferirían que vaya variando. Pero por lo pronto, excelente clase, felicidades a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por estar tan activo. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, adiós.